Hola, buenos días a todos, tanto a los que estáis aquí presentes como a los que nos veis pues, desde vuestras casas y desde vuestros centros de trabajo. Soy José Luis Bonafonte, soy médico, especialista en geriatría, trabajo en el Hospital San Juan de Dios y formo parte del Comité de Ética Asistencial de ese hospital, de San Juan de Dios. Hoy he querido venir un poco en representación del comité a hablaros de los diferentes aspectos éticos de la rehabilitación. Desde nuestro hospital hemos querido un poco pues, dejar de margen otros temas, también de bastante interés, que se comentan en los comités de ética asistencial, como la eutanasia. Ha habido varias ponencias el tema. Y bueno, hemos querido centrarnos en algo que esta ponencia no la hemos querido llenar de datos, no hemos querido hacer revisiones bibliográficas, sino crear un punto de reflexión, un punto de inflexión, hacer reflexionar a los aquí presentes y a los que nos estáis viendo sobre si realmente la rehabilitación pues, puede tener diferentes puntos de debate en el campo de la ética. En primer lugar, voy a explicaros el perfil de paciente remitido para rehabilitación en nuestro centro. No quiere decir esto que sea únicamente este perfil de paciente el que es candidato para hacer una rehabilitación, pero al menos en nuestro centro sí que recibimos la mayoría de pacientes para rehabilitación con estas características. Por ejemplo, un paciente paliativo que necesita una rehabilitación de mantenimiento, un tratamiento de fisioterapia, una rehabilitación poco intensiva. Un paciente paliativo pero que necesita una rehabilitación quizás más intensiva porque vemos que tiene capacidad de recuperación funcional. Un paciente que ingresa un tiempo algo más prolongado en convalecencia con un objeto de rehabilitación más prolongado en el tiempo. Un paciente de neurorehabilitación, perfil más joven, perfil de una rehabilitación mucho más intensiva, más aguda. Y luego también pacientes ambulatorios que los vemos en rehabilitación ambulatoria y en hospital de día geriátrico. Este sería un poco, ¿no?, el perfil de pacientes que nosotros vemos. Hay una serie de criterios médicos para iniciar la rehabilitación. No todos los pacientes son candidatos para hacer rehabilitación y ahí está un poco, ¿no?, el quid de la cuestión de esta presentación que hemos querido traer aquí. Estos criterios médicos para iniciar una rehabilitación sería que el paciente estuviera estable clínicamente, ¿no? Tiene que tener una patología en ese momento que esté desestabilizando todo, por ejemplo, pues una tensión muy baja, un sangrado activo, que no haya una patología aguda grave intercurrente, una infección, por ejemplo, en ese momento, que el paciente comprenda y obedezca a las órdenes que se le dan. Pues cuando estamos en rehabilitación hay que hacer una serie de actividades, una serie de ejercicios y el paciente debe comprender pues, que tiene que hacerlos en ese momento y que luego pues, tiene que continuar fuera del entorno de rehabilitación haciendo una serie de ejercicios. Buena calidad funcional previa. No tendría sentido hacer una rehabilitación en un paciente que ya parte de una situación precaria funcional. Un pronóstico teórico aceptable, luego se puede cumplir o no, pero que ese pronóstico teórico sea aceptable y también que tenga un apoyo social que mantenga lo recuperado, porque si no se perderá rápidamente lo que hayamos hecho en el entorno de la rehabilitación. Hemos querido lanzar unas preguntas clave que luego en la última diapositiva desarrollaremos. ¿Es ético comenzar o continuar una rehabilitación cuando el paciente no cumple criterios? A veces se da. A veces vemos ese perfil de paciente, ¿no? Esas frases que se suelen oír de forma vulgar. Bueno, daño no le va a hacer, ¿seguro? ¿No le va a hacer daño? Rehabilitación en pacientes con criterios cuestionables, ¿no? ¿Es un dilema ético? ¿Sí? ¿No? Como os digo, ahora en breve desarrollaremos un poco estas preguntas. Hablando de esos principios éticos, de esos pilares importantes de la bioética, la autonomía. Tenemos pacientes con y sin capacidad de decidir. No todos los pacientes que están en el entorno de la rehabilitación, que hacen rehabilitación, tienen esa capacidad de comprender qué se está haciendo con ellos. ¿Deberían esos pacientes aceptarlo? ¿Puede la familia tomar ciertas decisiones? Bueno, tiene esto sus dilemas éticos. A veces la familia, en algunas ocasiones, decide por ellos y desconocemos las preferencias de estos pacientes. El principio de la beneficencia, mejorar la calidad de vida del paciente, pero no siempre la rehabilitación mejora la calidad de vida del paciente. No, esto quiero rescatar la frase que he dicho antes. Bueno, mal daño no le hará. ¿Siempre es así? Bueno. El principio de la no maleficencia, la creación de falsas expectativas a algunos pacientes,
vamos a hacer rehabilitación porque así estarás mejor. Siempre es así. Tenemos que crear en algunas ocasiones esas falsas expectativas de mejoría, ¿no? Sería incluso como intentar, entendedme, engañar al paciente, intentar hacerle ver una situación que puede que no sea real y en algunas ocasiones incluso por descargarnos nosotros de dar esa mala noticia que a veces tenemos que enfrentarnos. Puede empeorar una situación basal o de inestabilidad. Ha habido bastantes paradas respiratorias haciendo rehabilitación, cuerpos que los forzamos quizás a unos límites que, bueno, a veces ese límite está muy cercano al estado de basal, de incapacidad. Y luego las incomodidades y sufrimientos para el paciente. Vamos, venga, tienes que esforzarte, tienes que luchar. ¿Por qué es obligatorio luchar? Y luego el principio de justicia, recursos escasos, todos sabemos que los recursos y cada vez más son limitados, la eficiencia es importante y hay listas de espera y hay que optimizarlos. En la parte de conclusiones, creo yo que es la parte más importante de esta ponencia, hemos querido plantear 4 preguntas. No tenemos respuestas a todo. Estas preguntas queremos que cada uno las reflexione y que sirvan para los diferentes comités de ética asistencial que igual en algún momento se han planteado estas dudas también, ver que, que todos podemos dudar en esto. ¿Es razonable plantear en el documento de voluntades anticipadas la negativa al tratamiento rehabilitador en ciertos supuestos? No me refiero, claro, un paciente joven se fractura un codo, claro que tiene que hacer rehabilitación, pero pensamos en casos que todos podemos tener en mente mucho más avanzados, en casos muchísimo más complejos. Habría que dejar constancia, habría que en esas charlas informativas, en esos folletos informativos que creo que son necesarios sobre el documento de voluntades anticipadas, poner un pequeño ítem, poner una pequeña reflexión sobre este tema, sobre la rehabilitación en fases avanzadas o cuando el paciente pierde la capacidad de decidir. Es necesaria una formación al respecto sobre este tema, los diferentes comités de ética asistencial, en las diferentes charlas informativas que se dan de divulgación a las personas en general que se hacen en diferentes ámbitos. ¿Es adecuada la información que se le da al paciente cuando se prescribe una rehabilitación, cuando indicamos, cuando sugerimos, cuando aún sin ser personal del mundo de la rehabilitación a un paciente se le dice, bueno, seguro que puedes hacer una rehabilitación y mejorarás? ¿Eso es adecuado? ¿La familia ha entendido lo que supone la rehabilitación, los riesgos, los problemas, como digo, éticos que pueden surgir cuando el paciente tiene unas expectativas que pueden no ser reales? ¿Y es ético prescribir un tratamiento rehabilitador por motivos ajenos a los puramente médicos o rehabilitadores? A veces se hace. Esto puede ser chocante. ¿Cómo se puede hacer una rehabilitación si no está indicada? Pero muchas veces esos criterios están muy cogidos con pinzas y hay temas sociales, hay temas de diferente ámbito que en fin, pueden desvirtuar todo esto y causarnos unas dudas y llegar incluso a un comité de ética asistencial que lo valore y que tome sus conclusiones y sus decisiones. Por eso hemos querido transmitiros esto para ver si también a vosotros os surgen estas dudas y podemos crear, como digo, ese punto de inflexión.